19 minutos. El procurador Luis Vargas Valdivia también declaró para la prensa esta mañana en una radio local. Escuchemos. Bien, doctor Vargas Valdivia, la pregunta de la semana es: ¿Japón sigue incumpliendo los informes o las recomendaciones que la Interpol está dando a una serie de países para que se aprenda al expresidente Alberto Fujimori? ¿Cómo toma usted esta negativa del gobierno japonés en vista de que se está iniciando todo un proceso, todavía no acabó el tema de cuadernillo de extradición? ¿Siguen habiendo retrasos? Bueno, hay que tomar la decisión del gobierno japonés en su contexto, ¿no? Nosotros hemos optado por tramitar y solicitar la extradición. En lugar de ir por una orden de arresto preventivo, hemos optado por solicitar directamente la extradición. ¿Qué sucede cuando finalmente Interpol accede, como en este caso, a comunicar a todas sus filiales a nivel mundial la existencia de un proceso penal en el que se ha dictado una orden de captura para que se proceda a la búsqueda y ubicación del prófugo? Una vez que este es sabido, se comunica a las autoridades del país requiriente, en este caso el Perú, quienes pueden solicitar una orden de arresto preventivo. Respecto del expresidente Fujimori, nosotros sabemos dónde se encuentra y teníamos dos opciones: o solicitar el arresto preventivo a las autoridades de Japón o iniciar el proceso de extradición. Optamos por iniciar el proceso de extradición. Lamentablemente esto se retrasó por una desafortunada gestión administrativa durante la presidencia de la Corte Suprema del año pasado. El año pasado se perdieron 7 meses, que en total van a ser 8 o 9, sumando el tiempo perdido entre enero y febrero de este año, para tener listo el cuaderno de extradición. Ya la traducción está avanzando, de acuerdo a los avances del equipo de traductores podemos establecer que para junio esto estará listo, de suerte tal que en julio se estará introduciendo ya la solicitud de extradición. Por lo tanto, nuestro objetivo, como señalo desde un comienzo, ha sido la solicitud de extradición. Por otro lado, la decisión de Interpol, hay que resaltar, es un logro de las autoridades peruanas, porque no es cierto lo que se menciona, que Interpol simplemente se encarga de tramitar, como cualquier mesa de parte, las solicitudes de captura. No, Interpol, de acuerdo al reglamento de este organismo internacional, tiene que analizar previamente si las órdenes de captura están referidas a temas políticos sociales o si los estándares de la justicia del país en el que se ha dictado la orden de captura reúnen o no los requisitos mínimos. Si no se dan estos supuestos, pues Interpol rechaza tramitar la orden de captura. En este caso, en el tema específico del Perú, existían dudas Interpol tenía dudas respecto de estos dos temas. La Secretaría General designó un equipo de juristas de nota, franceses, ingleses, americanos, quienes formularon una serie de interrogantes y, luego de tener a la vista las respuestas y copia de los actuados judiciales, han llegado a la conclusión, primero, que el expresidente Fujimori no es un perseguido político. Segundo lugar, que hay suficiente elemento probatorio que permite establecer razonablemente la validez del proceso. Y en tercer lugar, que la actuación de los jueces y fiscales en el Perú, en este caso, como es en todos los demás casos de anticorrupción, reúne los requisitos mínimos señalados por los estándares internacionales. Por lo tanto, el expresidente ha pasado a ser, para Interpol y para las 180 y tantas países y policías afiliados a ellos, un prófugo de la justicia y no un perseguido político. Pero para el Japón no es un prófugo de la justicia, aducen de que para detenerlo tiene que haber un pedido de un juez japonés, o se le haya iniciado un proceso en Japón para que eso sea... Sí, pero es que ese es el trámite normal, como les he explicado hace un momento. Interpol, una vez que ubica a un prófugo en un país, comunica al país requiriente, en este caso el Perú. ¿Para qué? Para que la autoridad judicial que ha ordenado la captura, en este caso la vocalía de instrucción, solicite al juez de igual rango en Japón que ordene una captura. Las órdenes de captura son dictadas por las autoridades nacionales de cada país. En este caso no se ha solicitado el arresto preventivo del expresidente Fujimori, porque, como repito, hemos optado por tramitar el cuaderno de extradición. La orden de arresto preventivo tiene como finalidad evitar que el prófugo salga del país donde ha sido ubicado y puede iniciarse el proceso de extradición. Nosotros ya tenemos debidamente centrado al expresidente Fujimori, y gracias a estas órdenes tramitadas por Interpol, va a ser difícil que el expresidente pueda salir del Japón,
pueda moverse libremente por cualquier otro país del mundo. Y es por eso que se ha optado por solicitar la extradición. Como repito, son dos procedimientos. Uno puede iniciar la extradición directamente o solicitar el arresto preventivo para luego introducir la solicitud de extradición. Hemos optado por lo primero porque creemos que es lo más conveniente en este caso. ¿Qué comentario le merece la respuesta de Fujimori? Es diferente a esta que dio en el Japón, y también ha dicho que sigue hablando de volver a Perú para que se viera la política, dice que no se ha aprobado nada. Bueno, esta es una reacción. Esa es una reacción, yo no creo que esté muy tranquilo el expresidente Fujimori, por el contrario, él ha montado este operativo psicosocial, del cual aprendió mucho de su ex socio Vladimiro Montesinos, para precisamente tratar de minimizar esto que, como repito, es un logro de la justicia y del Estado peruano, del gobierno y del Estado peruano en general, que es que Interpol considera al expresidente como un prófugo. Hasta hace poco él seguía sosteniendo que era un perseguido político. Ahora ya el expresidente Fujimori no tiene argumento alguno válido para sostener en ningún país del mundo que es un perseguido político, porque ya tiene la condición de prófugo. Hay un organismo supranacional cuya independencia está fuera de todas dudas, que es Interpol, que ha llegado a la conclusión de que es un prófugo, que es una persona que tiene procesos, que ha evadido los procesos y que por lo tanto es un prófugo, no es un perseguido político. Es por eso esta reacción. Y además estas declaraciones del expresidente y de sus asesores y sus representantes de prensa en el país, lo único que hacen es abonar en favor de la tesis del Perú, pues. El expresidente Fujimori lo que está haciendo es actuando fraudulentamente ante el Japón, refugiándose en su nacionalidad materna, porque no es su nacionalidad de origen, y que él no ha renunciado a la nacionalidad peruana, porque él no ha renunciado a la nacionalidad peruana, no lo ha hecho, y prueba de ello es de que sigue insistiendo de que es peruano y que va a regresar para gobernar en el Perú. Por lo tanto, los hechos y delitos que a él se le imputaron fue en su condición de peruano, no de japonés. Siendo esto así, queda claro pues que él es peruano, más que japonés es peruano, y que él sigue admitiendo su condición de peruano, sino que a fin de evadir la acción de la justicia se refugia en esta supuesta nacionalidad, y lo que demuestra con esto pues es su total desprecio a la legislación, no solo en el Perú, sino también en el Japón, porque quien no cumple las leyes en el Perú no las cumple en ninguna parte del mundo, y el expresidente Fujimori lo que demuestra con esto es su total desprecio al ordenamiento legal, no solo peruano, sino japonés e incluso mundial. ¿Tiene un efecto más la Procuraduría? Porque hace poco el profesor Pérez anunció que Fujimori había salido en forma de Taiwán, y bueno, que la Cancillería peruana o la embajada no debía informar a la Cancillería de la proceso, etcétera. Si en caso de que hubiera algo así, Fujimori sale a un país cercano a Japón, donde no significa que los ciudadanos pueden ¿qué acción debe estar tomando la Procuraduría para...? Claro, hay que tener en cuenta que son cosas diferentes, ¿no? O sea, es cierto, hay países asiáticos en los que los ciudadanos japoneses no necesitan visa, pero sí tienen que identificarse al ingresar a estos países, porque el visado lo único que permite es una autorización para ingresar al país. Toda persona que ingresa, todo extranjero que ingresa a un país tiene que identificarse, o sea, no solo todo extranjero, sino todo connacional. Todo el mundo que llega a un país, sean extranjeros o nacionales, por ejemplo acá en el Perú, los peruanos o los extranjeros, al arribar por cualquier puerto o aeropuerto tienen que identificarse. Lo que va a suceder a partir de la fecha es que cuando el expresidente ingrese a cualquier país, sea con visa o sin visa, y sea identificado, se van a prender las alarmas de la policía de ese país porque su nombre va a aparecer, ya está en el registro de datos de personas buscadas, y la autoridad policial de ese país está en la obligación de comunicar a Interpol el ingreso del expresidente. Ya Interpol nos comunicará a nosotros y el vocal instructor solicitará la orden de arresto preventivo del expresidente para solicitar su extradición. Exacto, lo que pasó es que en enero pues todavía no se había tramitado la orden de captura ni la alerta roja, o sea, recién en marzo, ahora último, Interpol ha comunicado a todo el mundo la existencia de esta orden de captura y de estas órdenes de ubicación y búsqueda. O sea, no solo está el nombre del expresidente Fujimori en la base de datos de Interpol y del mundo entero, sino está también su foto, sus huellas digitales, todos sus datos, porque por ahí alguien alguna vez me preguntó,
pero ahora se ha cambiado de nombre, pero eso es lo de menos, porque en la base de datos está la foto y están las huellas digitales del expresidente. O sea, cuando él ingrese a Japón, de inmediato se van a prender las alertas, o perdón, a cualquier otro país, se van a prender las alertas porque Interpol está intercomunicada a nivel mundial, con todas las más de 180 policías del mundo. Y va a aparecer, pues, esta orden de búsqueda del expresidente Fujimori. Esto es lo que va a suceder. El expresidente alega de manera irónica que no existen pruebas en contra. ¿Qué pruebas hay para poder...? O que se presente, pues si él considera que no existen pruebas, que venga y se presente, pues, ¿no? O sea, eso es tan sencillo y además que no se desespere que ya va a llegar el cuaderno de extradición al Japón, donde va a quedar claramente establecido todas las pruebas que hay. Para empezar, respecto al tema de los 15 millones que alegremente regaló a Montesinos, y en segundo lugar el tema de Barrios Altos y La Cantuta, y así como esos procesos poco a poco van a ir, conforme el Congreso vaya aprobando las acusaciones constitucionales, saliendo e iniciándose los procesos en su contra. Por lo tanto, si él considera que no hay pruebas, que se presente, pues que tenga el valor suficiente de venir y presentarse. Y si no, que espere pues a que llegue el cuaderno de extradición a Japón. Yo no voy a debatir con sus voceros ni con sus representantes acá. Si él quiere debatir conmigo, no hay ningún problema. Lo podemos hacer aquí o en Japón. O sea, yo estoy dispuesto a debatir si quiere el expresidente, pero cara a cara, ¿no? No como él está acostumbrado siempre a esconderse detrás de las faldas de mujeres o de terceras personas. Si quiere podemos debatir con él aquí o en Japón. Yo no tengo problemas de hacerlo, pero con él directamente, ¿no? Sí, claro, es detenido y es puesto a disposición de la autoridad judicial, quien decidirá cuál será su situación jurídica. Eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Porque si él, por ejemplo, decide ponerse a derecho, venir aquí, él ¿por qué se ha ordenado su captura? Porque ha fugado del país, básicamente. Si decide cortar esa situación, ponerse a derecho, pues el vocal instructor tomará la decisión que estime pertinente si continúa o no la medida cautelar de detención. Ese es un tema que en su momento tiene que ser evaluado por la vocalía de instrucción. Caso contrario es que él sea extraditado. Ahí sí, pues, él no ha tenido intención de ponerse a derecho, ¿no? Quien es extraditado no es que ha tenido intención de ponerse a derecho. Eso es lo que tiene que ser evaluado. ¿Qué parece si a pesar de la alerta roja del señor Fujimori, digamos, va a otro país, en este caso Taiwán, hace poco estuvo ahí, viola esta norma? Interpol tomará las medidas que estime que resulten necesarias, porque hay que recordar que Interpol es un organismo internacional. Su adscripción es voluntaria. O sea, los países se adscriben voluntariamente a Interpol suscribiendo los convenios, pero esta adscripción genera derechos y obligaciones. O sea, los países están obligados también a cumplir determinados requisitos. Si estos son incumplidos, pues el reglamento, la legislación de organización de Interpol prevé una serie de medidas, pues, ¿no? El caso del señor Ernesto Churi está muy avanzado. Sí, por los últimos informes que tenemos nuestros abogados en Argentina, ya estamos a puertas de una decisión final, pues, ¿no? Él ha interpuesto una serie de medios de defensa, los cuales todos han sido desestimados tanto por el juez como por la Cámara Federal de Apelaciones. Entonces estamos en la etapa final, esperamos que en las próximas semanas se dicte sentencia. Hubo paralización de actividades debido al feriado por vacaciones en Argentina. Más o menos,